Voy a hacer un resumen de la moción. El pasado 16 de febrero, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración de la proposición de ley integral para la igualdad de trato y no discriminación, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. La iniciativa legislativa que ya se tramita en el Congreso tiene la vocación de convertirse en el mínimo común normativo que contenga las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español y al mismo tiempo albergue sus garantías básicas. La dificultad de la lucha contra la discriminación no se halla tanto en el reconocimiento del problema como en la protección real y efectiva de las víctimas. Con este marco nos adaptamos a las normas europeas para dejar de ser una excepción en la Unión Europea sobre medidas de igualdad de trato, prevención y lucha contra los discursos de odio. Para los y las socialistas, la aprobación de esta ley es el cumplimiento de un compromiso con la igualdad y con el pleno respeto a los derechos humanos. Es una ley para proteger y garantizar los derechos de la mayoría de la población, porque todos y todas en algún momento de nuestras vidas estamos expuestos a padecer algún tipo de discriminación. Es justo recordar que la sociedad española es tolerante y señalar el enorme avance que se ha producido en los últimos años. Precisamente por este avance que se ha producido debemos ser exigentes y recordar que la mayoría de las agresiones quedan impunes y si llegan a judicializarse, en la gran mayoría de los casos se archivan en los juzgados por la inexistencia de un marco jurídico claro sobre estos hechos y los procesos asociados a los mismos. Hay voces críticas que aspiran a dotarlas de carácter orgánico e incluso mucho más contenido relativo a delitos de odio, pero los y las socialistas nos hemos caracterizado por ser posibilistas, abrir la puerta a las reivindicaciones de los colectivos que luego los disfrutan la mayoría de la sociedad, y esta no será una excepción, tal como lo fue la ley del divorcio, del aborto, la violencia hacia las mujeres, de identidad de género, la del matrimonio igualitario y más recientemente la de eutanasia. En virtud del reglamento del Ayuntamiento de Collado Villalba, proponemos al Pleno para su aprobación los siguientes acuerdos. Primero, instar al Congreso de los Diputados y a los diferentes grupos parlamentarios a, en el menor tiempo posible, terminar los trabajos de elaboración y la aprobación de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. Y dos, instar al Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid a empezar los trabajos en el menor tiempo posible para presentar en un plazo de no más de 3 meses, después de la aprobación de la Ley de Igualdad de Trato, las medidas de carácter legislativo y administrativo que en el marco de sus competencias hagan referencia a la futura nueva Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. Gracias. Bueno, la verdad es que lo primero que tengo que decir es que resulta muy curioso que siempre que presentamos iniciativas dirigidas a los más vulnerables de la sociedad, mujeres, inmigrantes, personas LGTBI, haya grupos, en este caso no solo Vox, sino más Collado Villalba, que hablen de mociones ideológicas. O sea, eso me resulta muy curioso, tratándose de estos dos grupos. Desde el Grupo Socialista nos llama también la atención que algunos grupos hayan puesto en duda la pertinencia de presentar esta moción, argumentando que se trata de un asunto que no corresponde debatir en las corporaciones locales, cuando esos mismos grupos políticos vienen presentando mociones de ámbito nacional con cuestiones mucho menos relevantes socialmente hablando. Nuestra obligación como oposición es presentar iniciativas que redunden en el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, en la parte de control y fiscalización, mientras que la del equipo de gobierno es cumplir con su trabajo en la parte dispositiva. Creemos que esta ley, que se está tramitando en el Congreso, debe contar con el mayor consenso posible, dada la importancia del tema que nos traemos entre manos, a pesar de lo que ustedes digan, y pensamos que los ayuntamientos deben ser protagonistas y participar para que la ciudadanía conozca el contenido de una ley tan necesaria. Como decía uno de nuestros referentes socialistas en la lucha contra la discriminación, Pedro Cerolo, al impulsar esta ley hace 11 años, discriminar no debe salir gratis. La discriminación no puede esperar. Llegó la hora de aprobar una ley que proteja a los militantes, a los millones de personas que, de una forma u otra, son la diana de los ataques discriminatorios de los más intransigentes de la sociedad. En el contexto actual de crispación y radicalización, con la presencia de la ultraderecha, apoyada en algunas ocasiones por la derecha tradicional, se vuelve más necesario que nunca dotarnos de herramientas jurídicas que mejoren la convivencia y garanticen el derecho a la diversidad. Son los más vulnerables los que más sufren. Cada vez son más las personas discriminadas por su color de piel, etnia, origen, discapacidad, orientación o identidad sexual o expresión de género, por su creencia religiosa, por la situación de sin hogarismo o simplemente por la edad. Todos y todas tenemos en la cabeza ejemplos de estas actitudes discriminatorias que vemos en los medios de comunicación y que en la mayoría de las ocasiones quedan impunes. Esta ley se basa en dos principios fundamentales: derecho al respeto a la dignidad de las personas y derecho a la igualdad de trato. Con esta iniciativa permitimos que España no sea una excepción de la Unión Europea sobre medidas de igualdad de trato, prevención y lucha contra los discursos de odio.
Esta ley también tiene como objetivo principal la incorporación en el marco jurídico español, al igual que en el resto de Europa, de las directrices que la propia Unión Europea ya ha adoptado sobre el desarrollo de los artículos 1, 10, 21, 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantizan respectivamente el derecho a la dignidad humana, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la no discriminación y a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. España es de los pocos miembros del Consejo de Europa que carece de un organismo independiente para combatir la discriminación racial y prevenir los discursos de odio. Con esta ley se establecen principios, instrumentos y los procedimientos para garantizar el derecho al respeto a la dignidad de las personas, a la igualdad de trato y a la protección frente a cualquier forma de manifestación y discriminación. También persigue el efecto reparador de las víctimas. Es una ley integral, garantista y general, cuya aplicación llega a distintos ámbitos de la vida política, cultural y social. Crea un comisionado, una autoridad para la igualdad de trato y la no discriminación. Amplía el concepto de discriminación a discriminación por asociación, la discriminación múltiple e interseccional. Persigue un triple objetivo: erradicar, sancionar y reparar y proteger a las víctimas. Establece las consideraciones de discriminación directa e indirecta. No es una ley penal, sino que aborda la tutela y la reparación mediante el establecimiento de sanciones administrativas y prevé el agravamiento de la sanción cuando el hecho discriminatorio sea cometido bajo la condición de autoridad, agente de la misma, personal funcionario o empleado público. Los socialistas pensamos que, además del reproche político, deberían hacerse las modificaciones normativas para agravar el reproche jurídico hacia aquellos dirigentes políticos que expresan ideas xenófobas, si van acompañadas después de acciones discriminatorias. El marco para llevar a cabo este compromiso, que a ustedes no les parece para nada importante aprobar, es la tramitación de la proposición de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Desde el Grupo Socialista esperamos que cuente con el mayor espíritu de consenso posible. Muchas gracias. Votaremos a favor.